Eso es, reducir, reutilizar y reciclar. Damos inicio a nuestro segundo bloque y así invitamos a don Alberto Bernués, quien es doctor veterinario de la Universidad de Zaragoza, trabaja en el Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria de Aragón, realizó el postdoctorado en el Instituto de Ecología y Gestión de Recursos de la Universidad de Edimburgo, trabajó en la Universidad de Noruega de Ciencias de la Vida. Sus áreas de trabajo incluyen los sistemas ganaderos ligados al pastoreo, la evaluación integrada de la sostenibilidad, la valorización en servicios de los agrosistemas, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones o a la percepción de calidad para los consumidores. Ha sido presidente de la Comisión de Calidad por los Consumidores, quien también ha estado el miembro del Comité Científico de la Federación Europea de Ciencia Animal, editor de la sección de Sistemas Ganaderos y Medio Ambiente de la revista Animal International Journal of Animal Beings. Ha sido nombrado presidente del Consejo Rector de la revista desde el 1 de enero del 2020. Su presentación es Ganadería y Economía Circular, una perspectiva medioambiental en sistemas ovinos medioterrenales. Ahora sí, hablamos y presentamos una vez más a Alberto Bernués, que nos trae con un tema relacionado directamente, y se los voy a repetir de esta forma muy correcta: ganadería y economía circular, una perspectiva medioambiental en sistemas ovinos medioterritorianos. Ahora sí, un fuerte aplauso, por favor, para Alberto Bernués, que está con nosotros el día de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer de manera muy sincera la invitación de INIA y en especial de Raúl Lira, que es al final el colega que me ha invitado, así que realmente para mí es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes y lo de manera sincera. También es una especie de sueño hecho realidad, porque yo soy un gran amante de las montañas y cuando era niño, enfrente de mi cama tenía un póster del Parque Nacional Torres del Paine y siempre he querido venir aquí. Es la primera vez que vengo y por eso estoy doblemente agradecido y tengo mucha suerte de estar aquí con todos ustedes esta tarde. Bien, bueno, es el título, lo voy a decir de vuelta: Ganadería y Economía Circular, una perspectiva medioambiental en sistemas ovinos mediterráneos, de la cuenca mediterránea en Europa. Y bueno, este es el guión. Voy a trasladarles a sistemas que son muy diferentes aquí, sobre todo en cuanto al contexto socioeconómico y el contexto político, sobre todo, que tenemos en Europa. Y voy a centrarme en aspectos de ganadería y medio ambiente diferentes de los que se han tocado aquí hoy, aspectos más positivos, más relacionados con los bienes públicos en nomenclatura más reciente, los servicios de los ecosistemas, y finalmente un concepto nuevo de energía con M, que si tengo tiempo les expondré al final. Cálculos de la huella de energía de los productos. Al igual que se puede hacer la huella de carbono, se puede hacer también la huella energética de los productos. Y finalmente, si tengo tiempo, pues les hablaré un poquito de algunas consideraciones generales al final. Bien, cuando me invitaron a hablar de un seminario de economía circular, yo no trabajo, o pensaba que no trabajaba en economía circular. Realmente, después de hacer una revisión bibliográfica estos últimos días, me he dado cuenta de que sí que trabajamos en algunos aspectos concretos de economía circular y por eso los voy a tocar aquí. Me gustaría empezar hablando de un concepto relativamente nuevo que no sé si ustedes conocen. Este trabajo, publicado en Science en el 2015, fue el tercero más citado ese año, después de 2 trabajos de ciencias bioquímicas, y son los grandes expertos en cambio global que tenemos en estos momentos. Y aquí ven lo que ellos consideran límites planetarios que no debemos sobrepasar para mantener unas condiciones de vida más o menos estables en la Tierra. Y aquí van los diferentes indicadores ambientales, ¿no? Y vamos a centrarnos, aquí por ejemplo está el cambio climático y está en una zona de amarilla, que quiere decir es una zona de incertidumbre, de riesgo, pero no son los aspectos más importantes de acuerdo a estos investigadores. Hay algunos otros aspectos que claramente hemos sobrepasado los límites del planeta, como son la biodiversidad de especies. Recientemente ha salido un informe que dice que 1 millón de especies están en peligro de extinción, y los ciclos bioquímicos de nitrógeno y fósforo. Estos son los aspectos donde más sobrepasados están los límites planetarios, por encima incluso del cambio climático, de acuerdo a este trabajo. Y bien, en la línea punteada o la puntos significa la contribución de la agricultura
a este sobrepasamiento de los límites. Vemos como en el caso del cambio climático, bueno, pues no es tan elevado como, por ejemplo, en el caso de la biodiversidad, a nivel planetario, obviamente sin desagregar. Y también los ciclos del nitrógeno, de los que ya nos han hablado hoy un poquito. Yo simplemente les voy a sacar una transparencia a continuación para entender cuál es el problema del ciclo del nitrógeno a gran escala. Y luego me centraré en esos otros aspectos más positivos, como os decía. Aquí tienen una gráfica de la exportación de nitrógeno en el año 86, en el año 2009. Ahora es todavía muy superior. El tamaño de las flechas es indicador del volumen, ¿no? Y vemos la gran exportación de este nutriente, también del fósforo, pero aquí se centra en nitrógeno, desde Norteamérica y Latinoamérica a Europa, fundamentalmente, y a Asia. Y aquí vemos cómo estas líneas se han intensificado de manera muy significativa. Y esto ha dado lugar, ya lo ha mencionado antes Francisco, a un problema que tenemos muy grave de contaminación de acuíferos en Europa. Bueno, los colores aquí dan las unidades de sobrecarga de kilos de nitrógeno por hectárea y vemos cómo, sobre todo en el centro y norte de Europa, hay un problema muy serio de contaminación de nitratos y nitritos. De hecho, en algunos países como Dinamarca ahora están pagando a los productores de porcino para que abandonen la explotación. Y se están viniendo todos a esta zona de aquí, que es donde yo soy, Aragón, en España. Así pues, es un problema de una minería de nitrógenos de estos países hacia Europa y hacia Asia, que está dando problemas francamente muy importantes de contaminación. Es un sistema muy lineal y por eso esto viene un poco muy bien para ilustrar el problema que tenemos de la disrupción de los ciclos, que es lo que pretende de algún modo solucionar la economía circular. Bueno, hay muchas gráficas que representan, ya se ha dicho, no voy a incidir, de una economía lineal, una economía del reuso, que está basada en el reciclado, a una economía circular que se basa en esos tres principios, como también nos han repetido muchas veces hoy, pero que sobre todo en una reducción del uso de insumos y en una reducción de los residuos. Aquí los residuos no están, pero obviamente es imposible no tener residuos. Hay componentes de los materiales que es imposible reciclar, sobre todo en las tecnologías, ¿no? En los aparatos tecnológicos que utilizamos hoy. Bueno, de algún modo se trata de sustituir este modelo de emisión, de algún modo, es un ejemplo simplemente sistemático, lineal a un sistema más que imite los ciclos de la naturaleza, aquí el ciclo del CO2. Bueno, ya se ha explicado un poco que esto es lo de la economía circular, no voy a incidir aquí. Bueno, en la Fundación Ellen MacArthur, que es de las primeras que ha trabajado estos temas, aquí hay algunas de las definiciones. Sería una manera nueva de diseñar, hacer y utilizar cosas dentro de estos límites planetarios que os comentaba en la primera diapositiva, y por eso lo he sacado, porque es un concepto que pues es crecientemente importante, ¿no? Entonces se trata de regenerar los sistemas naturales, de esto hablaré yo un poquito hoy, diseñar para no tener residuos y no tener contaminación, y mantener todos los productos, todos los materiales y todos los productos ya elaborados en reuso, en circulación. Haciendo una revisión bibliográfica, como les decía, bueno, pues en la ganadería, ¿qué supone esto, no? La verdad es que hay muchas definiciones. Algunas de ellas han sido ya bastante criticadas, como ha dicho también el ponente anterior, porque no se imbrica suficientemente bien con aspectos generales de sostenibilidad o de gobernanza. Pero bueno, digamos que casi todas las definiciones coinciden en que se trata de preservar los principios, podríamos decir, sería preservar el capital natural mediante flujos renovables, minimizar el uso de insumos. Y yo hablaré hoy un poquito, si tengo tiempo, de, por ejemplo, la energía fósil, que es un problema crecientemente importante, ¿no? Porque al fin y al cabo la energía fósil es el principal responsable del acúmulo de gases de efecto invernadero en la atmósfera. De la optimización de los procesos de circulación de nutrientes, procesos materiales, de lo que hemos ido a hablar hoy, y minimizar y valorizar los residuos. Hemos tenido una charla que básicamente trataba de minimizar y valorizar los residuos. Yo voy a hablarles de los dos primeros, a través de algunos ejemplos concretos de los trabajos que tenemos nosotros en desarrollo en sistemas ovinos. Así pues, hablaré un poquito del capital natural a través del concepto de servicios de los ecosistemas y de minimizar el uso de insumos o de cómo medir el uso de insumos y, en este caso, la energía. Vale. Bueno, producción animal y medio ambiente, una pequeña diapositiva para
un par de diapositivas porque el tema es muy complejo, ¿eh? No solo se trata de hablar de emisiones, que hemos visto aquí hoy, de residuos de nitrógeno, fósforo fundamentalmente, pero también de aspectos que se han mencionado como la biodiversidad, el paisaje, la prevención de incendios forestales, por ejemplo, que es un aspecto clave en España y bueno, y en otros países, como estamos viendo recientemente, ¿no? Pero en España es una precaución muy importante. Así pues, vamos a hablar un poco de eso. Todo sale, bueno, esto ya lo conoceréis, es el famoso informe de la larga sombra de la ganadería de la FAO de 2005, en el que viene a decir, bueno, pues todos los aspectos negativos. Aquí es el famoso informe que dice que la ganadería contribuye al 18% del total de emisiones, aunque luego se ha bajado a un 16% aproximadamente, pero tiene también aspectos muy importantes de degradación de la tierra y deforestación, contaminación de suelos y agua, pérdida de biodiversidad. Es un driver, como dicen los ingleses, muy importante en estos aspectos ambientales, pero este mismo informe también identifica aspectos positivos, fundamentalmente ligados a los sistemas extensivos basados en pastoreo, que es de lo que yo les voy a hablar aquí hoy, o de bajos insumos, conservación del paisaje, biodiversidad, prevención de riesgos ambientales, incendios, inundaciones, erosión, etc. Y el acúmulo de carbono, que muchas veces cuando se calcula la huella de carbono de la carne, por ejemplo, no se tiene en cuenta que los pastos sobre los que se asientan esos animales en pastoreo, pues se ha calculado que llegan a acumular en el suelo casi tanto como los bosques a nivel planetario. Así pues, hay una gran confusión en estos momentos, por lo menos en Europa, en cuanto a la carne. Se está promocionando el consumo la reducción del consumo de carne. Hay personas que dicen que hay que comer carne blanca porque tiene mucha menor huella de carbono. Otras personas dicen que hay que consumir solo carne roja porque es mucho más cardiosaludable y mucho mejor para el medio ambiente. Es un debate muy abierto en estos momentos y el público en general está bastante confundido. No sabe muy bien a qué atenerse. Y un poco la razón es porque los sistemas de producción son muy diferentes. Y normalmente estamos hablando de especies ganaderas o de productos como la carne o la leche, pero lo realmente importante, lo que diferencia la huella, también la productividad de los sistemas, pero la huella ambiental de un producto, no es tanto el producto, sino cómo se ha producido. Y aquí tenemos, por ejemplo, los sistemas principales europeos en cuanto a clasificados, tanto ganaderos como agrícolas, y su contribución o potencial para contribuir a la provisión de bienes públicos. En Europa, todo el mundo está de acuerdo en que la agricultura es multifuncional. No solo produce alimentos, produce otras muchas cosas, como por ejemplo paisaje, biodiversidad, etc., ¿no? En eso está todo el mundo de acuerdo. Lo que ocurre es que diferentes sistemas tienen diferente potencial de contribuir a esa economía del bien común que nos decían antes. Diferentes sistemas de producción tienen diferentes capacidades de producir bienes públicos. Y entonces aquí tenemos los de mayor capacidad de producción de bienes públicos, que son los sistemas extensivos, outdoor, o sea, como aquí, más outdoor que esto no puede ser, los sistemas ovinos aquí en Patagonia, sistemas silvopastorales o sistemas mixtos de cultivo extensivo y ganadería. Mientras que los de menor capacidad de producir bienes públicos son los sistemas de invernadero o los sistemas industrializados, los sistemas de cero pastoreo. Así pues, diferentes sistemas de producción, diferentes productividades, pero también diferentes implicaciones medioambientales y a la larga también sociales. Vale, pues entonces la idea un poco clave, antes de pasar en materia de las dos cosas que os quiero hablar, es eso, que los sistemas de producción son muy diferentes y entonces eso es lo que va a delimitar, de algún modo, su huella ambiental. Vale, entonces vamos a hablar del concepto de servicios de los ecosistemas y lo voy a definir en primer lugar. Esas son fotos de sistemas, bueno, esto es de las montañas en los Pirineos, sistemas ovinos de pastoreo. Los servicios de los ecosistemas es un concepto relativamente viejo ya, aunque es en el 2005, en la evaluación de los ecosistemas del milenio de Naciones Unidas, donde se establece formalmente. Y los servicios de los ecosistemas son todos los beneficios directos e indirectos que los humanos obtenemos de la naturaleza y de los ecosistemas, incluyendo los agroecosistemas. Toda explotación ganadera o agrícola puede considerarse como un agroecosistema más o menos intervenido por el hombre. Y son de diferente naturaleza, hay una taxonomía de aprovisionamiento, productos, pues por ejemplo, la carne, la lana, la leche, la madera, etcétera. De regulación, aquellos servicios que nos ayudan a regular los procesos, por ejemplo, climáticos, la prevención de la erosión, de las inundaciones, la purificación del agua, etc. Sistemas de soporte
que son aquellos que son básicos para la vida, la fotosíntesis o la creación del suelo, sin los cuales pues, la vida no sería posible. Y finalmente los culturales, que son muy importantes, por lo menos en el ámbito europeo, y yo creo que aquí también en Latinoamérica y en Chile, ¿no? Son los beneficios no materiales, los valores espirituales, recreativos, estéticos, etcétera, de los agroecosistemas en este caso. Bueno, la bibliografía. ¿Cuáles son estos servicios más importantes de la ganadería en pastoreo? Pues la bibliografía nos dice que son generalmente dentro de la categoría de aprovisionamiento serían los productos de calidad diferenciados al territorio, marcas de calidad ligadas al territorio de donde son producidos estos productos. En los de regulación, nosotros, bueno, les voy a exponer ahora un trabajo de investigación en España, pero lo hemos replicado en Italia y en Noruega. Y entonces, dependiendo del contexto, son unos u otros. Pero en España, como les comentaba, eran los incendios forestales, son muy importantes. Tenemos un gravísimo problema, muy acentuado además ahora con el cambio climático, por el abandono. Estamos en un contexto muy diferente en España y en Europa en general. Hay un contexto de abandono de la agricultura tradicional. Hay grandes áreas que están totalmente abandonadas. Y eso está provocando un cambio de la vegetación y un mucho mayor riesgo de incendios forestales de enorme dimensión. Y hay vidas humanas en juego, etc. En otros países es la calidad del agua. En Italia nos salió, por ejemplo, la calidad del agua. En Noruega era la fertilidad del suelo. De soporte, casi todo el mundo coincide, y esto es paradójico y me detendré un poquito en la biodiversidad, cómo la ganadería o determinadas maneras de hacer ganadería no solo no son perjudiciales para la biodiversidad, sino que son beneficiosas para la biodiversidad. Y finalmente los culturales, que lo más importante en este caso son los paisajes agrarios, ¿no? Paisajes abiertos, paisajes humanizados, donde hay un mosaico de tipos de vegetación diferente. Vale, pues estos serían los principales bienes públicos, si se quiere, aunque no todos son públicos, pero bueno, los principales servicios de los ecosistemas ligados a la ganadería en pastoreo. La biodiversidad, esto que a veces la gente se sorprende porque todo el mundo o mucha gente puede pensar que cualquier explotación ganadera o agrícola va a suponer indefectiblemente una reducción en los niveles de biodiversidad. Pues no tiene por qué ser así. En Europa, y en esto casi todos los estudios coinciden, tenemos dos drivers, dos factores principales que desencadenan la pérdida de biodiversidad. Una es la intensificación de la agricultura, explotaciones mucho más grandes, mucho más intensivas, menos diversificadas. Y por otro lado, el abandono de esos sistemas agrarios de alto valor natural. Esto es lo que significa, son sistemas agrarios de alto valor natural que en Europa estamos hablando de aproximadamente el 40% de la superficie agraria, ligados a montañas, zonas esteparias, zonas áridas y semiáridas, etc., ¿no? Bueno, pues resulta que los mayores índices de biodiversidad en Europa están en estas zonas agrarias de alto valor natural. Esa coevolución de las actividades humanas tradicionales y de los ecosistemas no solo no ha producido decrementos, sino que ha supuesto mayores niveles de biodiversidad. Y estos sistemas de alto valor natural, la mayor parte de ellos es lo que nosotros denominamos pastos permanentes. Así pues, hay una relación directa entre la ganadería sobre pastos, ganadería extensiva, y los mantenimientos de mayores índices de biodiversidad. Vale. ¿Cuál es el problema de estos bienes públicos, de estos servicios de los ecosistemas? El problema es que son muy difíciles de valorar. ¿Por qué son difíciles de valorar? Pues porque primero tienen diferentes unidades de medida. No puedes comparar kilos de cordero con kilos de biodiversidad o kilos de paisaje. Tienen escalas espaciales y temporales muy diferentes, generalmente a más largo plazo y también en áreas geográficas mucho más amplias. Hay diferentes percepciones sociales sobre la importancia de estos bienes públicos, obviamente, y sobre todo tampoco hay precio de mercado. Hay precio de mercado para los productos de aprovisionamiento, para la carne, la leche, la lana, etcétera, pero no para el paisaje. Es decir, al no haber precio de mercado, los productores no tienen incentivos económicos para hacer, a través de determinadas prácticas, dar esos servicios a la sociedad. Y en esto está la política agraria común, que es una política muy famosa en Europa, que intenta revertir estos procesos, al menos en espíritu. Intentar que la agricultura sirva para producir bienes públicos. Bueno, entonces, nosotros lo que hemos hecho es trabajar en la valoración de estos bienes públicos.
a través de una valoración biofísica, que también se puede hacer una valoración sociocultural y una valoración económica. Y les voy a poner un poco, de manera muy reducida, cómo trabajamos estos temas. Bueno, valoración biofísica, lo que hacemos es medir con jaulas de exclusión, supongo que esto también se ha hecho aquí en alguna ocasión, estoy seguro de que sí, la vegetación dentro de estas jaulas donde los animales no tienen acceso y donde sí que tienen acceso, y medimos la cubierta vegetal, árboles, arbustos y herbáceas, la biomasa, la calidad, las especies, etc. Y nos hemos dado cuenta, en algunas zonas no es así, pero en este parque natural en concreto hemos trabajado intensamente, pues que en estos momentos, esto es la evolución de la biomasa arbustiva por hectárea, ya vemos que es lineal, en la zona excluida el pastoreo, y en la zona pastada, pues lo que está ocurriendo es que de algún modo se aligera este incremento, pero no se detiene. Es decir, la carga pastoral a día de hoy no es suficiente para detener una dinámica de la vegetación que va a tender a cerrar al paisaje, a matorralizarse y a ser muy susceptible al riesgo de incendios forestales. Y esto es lo que se quiere evitar. Entonces aquí vemos una ilustración que a veces una imagen vale más de 1000 palabras, ¿no? La diferencia entre una zona excluida al pastoreo al cabo de 5 años y una zona donde los animales están pastando. Por supuesto, el riesgo de incendio es mayor aquí, es mucho más difícil su extinción, también el color es diferente, todo es diferente. El atractivo turístico también. Estamos hablando además de zonas de un grandísimo atractivo turístico. Y esto lo podemos llevar a escala de paisaje. Esto es una foto real de un pueblito de este parque natural. Y esta foto real, en función de cómo sean las políticas agrarias, pues va a tender a una situación que está ocurriendo de abandono y cómo la vegetación está cada vez, el bosque está incrementándose cada vez más y rodea a los pueblos y cada vez hay menos cultivos alrededor de los pueblos y hay un riesgo muy importante en caso de incendio de que los pueblos tengan un problema muy serio. O un paisaje que nosotros llamamos, por ejemplo, de sostenibilidad, en el que se promociona la diversificación de cultivos, la producción agraria, etc., ¿no? Así que de la escala animal podemos de algún modo extrapolar lo que ocurría con los paisajes en función de cuál sea el uso agroganadero. De un poco este sería hacia donde las políticas, en teoría, nos deberían de llevar y, sin embargo, no está siendo así. Vale, hemos visto la valoración biofísica. Se puede valorar el efecto del ganado en la vegetación y en el paisaje. También se puede hacer una valoración sociocultural, qué es lo que piensa la gente de estos asuntos, ¿no? Y hemos trabajado, ya digo, les pongo el caso español, pero hemos trabajado en 3 países en este proyecto y entonces vemos ganaderos y ciudadanos, aquí en oscuro lo que piensan los ganaderos en dinámicas de grupo, con ciudadanos y con ganaderos, hemos hecho varias réplicas y aquí es un poquito la importancia relativa que dan ellos a cada uno de estos aspectos. Y vemos cómo, curiosamente, lo que nos decía la literatura es lo que piensa la gente. ¿Veis? Aquí la producción de alimentos siempre en términos de calidad, no de cantidad. La prevención de incendios forestales, en el caso español, bueno, esta es la nomenclatura de servicios de los ecosistemas, la nomenclatura oficial, podríamos decir, el mantenimiento de la biodiversidad o el aspecto estético del paisaje, la vegetación. Así pues, estos son los aspectos que la gente identifica como más importantes en cuanto a las relaciones entre ganadería extensiva o basada en pastoreo y esos bienes públicos que demanda la sociedad. Bueno, la cosa no es tan sencilla porque realmente son los mapas, esto es una representación, una especie de un mapa mental de lo que piensa la gente, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero sí que, bueno, veis ahí en círculo los diferentes servicios de los ecosistemas y cómo son capaces las personas de establecer, sobre todo los ganaderos que tienen un conocimiento muy rico, cómo son capaces de establecer las relaciones entre los diferentes servicios y de las prácticas agrarias que ellos implementan y qué efecto tienen sobre esos servicios. Así pues, es un mapa mental de estas discusiones grupales que tenemos con los representantes de la sociedad y la ganadería para que veáis que bueno, pues es un mapa bastante rico, tiene un entendimiento bastante certero. Bien, y una tercera manera de valorar estos bienes públicos es a través de la valoración económica, que es un tema que es muy controvertido porque hay mucha gente que piensa que no se puede poner un precio o no se debe poner un precio a cosas que en principio no tendrían que tener precio, como por ejemplo un paisaje o la existencia de especies protegidas, etc. Bueno, nosotros lo que hacemos es intentar estimar el valor económico total
que son la suma de todos los valores generados por un ecosistema, o en este caso un agroecosistema. Ahora lo vamos a ver un poco mejor en esta otra gráfica. Hay una taxonomía también de valores de uso y valores no uso, pues desde el uso directo que hacemos a través, por ejemplo, de la madera o de la leche, de la carne, etcétera. Uso indirecto, por ejemplo, los servicios de regulación, por ejemplo, cómo nos beneficiamos de evitar inundaciones, la purificación del agua, en el caso del Mediterráneo, por ejemplo, la prevención de incendios forestales, como les estaba diciendo. Esto se llama el valor de acción, que sería la posibilidad de nuestro uso futuro, el uso de nuestra generación en el futuro, el valor de dejar esto a las generaciones futuras y el valor intrínseco que tienen las cosas, por ejemplo, el valor intrínseco del cóndor de los Andes, ¿no? Eso tiene un valor para muchas personas. Pues la suma de todos esos valores es el valor económico total del sistema o del agroecosistema en este caso. El problema es que conforme nos movemos hacia allá, hacia la derecha, pues claro, son cada vez menos tangibles y son más difíciles de medir, en términos monetarios, podríamos decir, en términos económicos. Entonces, para ello lo que hacemos es, primero definir los valores de no uso, son aquellos que no suponen uso directo o indirecto, sino la satisfacción de saber que existen, por ejemplo. Simular cómo los humanos hacemos nuestras elecciones. Por ejemplo, vamos a comprar un coche, vamos a estar midiendo pues, el consumo, el confort, la potencia y todo en base a un precio, ¿no? Estamos comparando atributos, finalmente hacemos una decisión. Pues aquí un poco es lo que intentamos hacer con estas metodologías, que es emular los procesos racionales de toma de decisiones de los individuos. Entonces, lo que hacemos es ofrecer a las personas en encuestas un segmento representativo de la población que elijan diferentes opciones de políticas. Esto es y les explico un poquito. Esta es la política actual. Esto es lo que se enseñaba antes, la foto real del paisaje. Estos son unos buitres que tenemos ahí en peligro de extinción que se alimentan de huesos y son dependientes absolutamente de la ganadería extensiva porque con los animales silvestres no se podrían mantener solamente. Son unos animales que se llaman quebrantahuesos porque en vuelo tiran los huesos después que otros buitres han pelado el cadáver y los rompen y se comen los huesos a trozos y el tuétano y por ahí. Tenemos una media de 4 incendios al año en esta zona, 4 productos de calidad y este es el coste real que la sociedad en Aragón, que es de donde yo procedo, está pagando en medidas de desarrollo rural y agroambientales en lo que se denomina Pilar 2 de la Política Agraria Común. La Política Agraria Común, que es la única política común europea que tenemos y la más importante en cuanto a presupuesto. Así pues, este es el escenario que tenemos. Y nosotros les damos 2 opciones políticas. Esta es una opción de abandono en el que el paisaje se cierra, disminuye la biodiversidad, aumentan los incendios, se dejan de producir algunos de estos alimentos de calidad, pero pagas menos en tus impuestos. O una política de desarrollo sostenible, podríamos decir, en donde el paisaje es más abierto, hay más biodiversidad, menos incendios, más productos para elegir y también hay que pagar un poquito más. Lo que se hace es que se combinan estos atributos, en diferentes niveles de cada uno de estos atributos, una combinación aleatoria para tú presentar diferentes opciones a las personas. Y entonces llegamos a saber lo que se denomina la disponibilidad a pagar, en euros en este caso por persona y año, la disponibilidad a pagar para cada uno de esos servicios de los ecosistemas. Así, el tamaño, obviamente, es indicador de la importancia relativa. Bueno, está ahí el porcentaje. Ya veis la gran preocupación que existe, por ejemplo, en la ciudadanía general. Más del 50% de esa disponibilidad de pagar se debería a los incendios forestales, ¿no? Vemos también cómo la población de Huara quiere decir la población local, la población que está inmediatamente alrededor de ese parque o viviendo dentro del parque. Y esta es una muestra de la población general, de todo Aragón, de toda la región. Y bueno, pues podéis ver cómo también las prioridades son diferentes. Para las personas más cercanas al medio rural es mucho más importante un paisaje biodiversificado, no le dan mucha importancia a la biodiversidad, ¿no? Mientras que para otras personas, para los ciudadanos más urbanitas, podríamos decir, pues la biodiversidad es mucho más importante. Aquí está el nivel de apoyo actual que les decía antes. Así pues, parece que hay como un gran margen para que si no para pagar más, porque no sería necesario, sí reorientar las políticas agrarias y dejar de dar tanto dinero
a la renta, podríamos decir, a ayudas directas a los productores y más en función de estos servicios públicos que nos dan a toda la sociedad. Y otra cosa que también nos ha sorprendido, y esto también se ha producido en los tres casos, en Noruega, en Italia y en España, donde algunas de las cosas que han salido son comunes. Aquí tenemos los escenarios que les planteábamos, el escenario actual, el de abandono y el de sostenibilidad para las dos poblaciones, la población aragonesa general, más urbanita, podemos decir, la población más rural. Y podéis ver aquí cómo aquí estaría la disponibilidad a pagar para cada uno de esos atributos de un escenario de mayor sostenibilidad, pero como podéis ver aquí como que la pendiente es mucho más intensa en escenario de abandono. Esto se llama disponibilidad a aceptar, es decir, hay un gran rechazo de la sociedad y también de la sociedad en general, también de las zonas rurales, hacia el abandono. Ese problema tan grande que tenemos de abandono de sistemas tradicionales de producción, la sociedad lo está percibiendo como un grave problema. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí era la parte que les quería comentar de cómo valorar los bienes públicos de la ganadería ligada al pastoreo. Y ahora me quedan unos minutos para hablarles entonces de energía. Voy a ir un poco más rápido para que me dé tiempo a concluir. Energía con M, ¿vale? Y les defino un poquito qué es esto de la energía. Y esto haría referencia a la reducción de la utilización de insumos. Antes hemos hablado de cómo valorar el capital natural, y ahora vamos a hablar ese primer principio de la economía circular. El segundo principio era la reducción de insumos, ¿no? En este caso no van a ser insumos materiales, sino insumos energéticos. Entonces, la agricultura, bueno, hay muchas definiciones de agricultura, pero una de ellas puede ser que es una actividad mediante la cual los humanos canalizamos energía renovable, energía solar fundamentalmente, en productos que soportan nuestro welfare, nuestro bienestar. Es una de las múltiples definiciones. Entonces, la energía es una especie de huella de carbono, es la misma metodología que la huella de carbono, es un análisis del ciclo de vida del producto. Es decir, la huella de carbono te dice, por ejemplo, las emisiones totales de CO2 equivalente de 1 kilo de tomate o 1 kilo de cordero, pues aquí sería un poco la energía necesaria para producir 1 kilo de tomate o 1 kilo de cordero. Además, las expresan diferentes cualidades energéticas involucradas en los procesos de producción en una unidad energética que se llama energía solar equivalente. Bueno, estos son tecnicismos, no los vamos a explicar. Bueno, identifica la eficiencia de utilización de diferentes fuentes energéticas y la sostenibilidad de acuerdo al origen y la renovabilidad. Ahora lo vamos a ver un poquito con los resultados que nos salen de estos estudios. De manera que la energía es la energía directa e indirecta embebida en un producto o servicio, considerando las diferentes calidades energéticas involucradas y expresándose es decir, diferenciando si la energía de origen es renovable o no renovable, por ejemplo, que es un aspecto fundamental. Así pues, se trata es un esquema simplificado de una explotación ovina mixta, ovina cereal, que es el sistema arquetípico en las condiciones mediterráneas españolas. Desde hace muchísimos años ha sido un sistema mixto cereal-ovino. Ese es el sistema agrario más tradicional que existe en España. O existía, porque está en franco retroceso, porque la agricultura mixta, cultivos ganadería, está en franco retroceso, pues yo diría en todo el mundo. Bueno, se trata de contabilizar los recursos locales renovables, los recursos locales no renovables, la energía, los materiales comprados y los servicios comprados, y todo en unidades energéticas, y cómo esto se pasa al producto, bien sea de cultivo o animales, o cómo exactamente. Y luego hay una pequeña parte que se disipa aquí. Bueno, vamos a verlo. Una cosa muy importante. Antes les he hablado de las diferencias sistemas de producción tienen consecuencias muy diferentes, ¿no? Pues vamos a ver aquí 3 sistemas reales de ovino. Los 3 producen cordero, 1 kilo de carne de cordero, por ejemplo, indiscriminado. Sin embargo, son sistemas muy diferentes. Tenemos un sistema de pastos de montaña donde toda la cosecha, que es muy poca, se dedica al ganado. Sistema mixto integrado de cereal en el que también toda la cosecha, pero es de mayor dimensión, se dedica al autoconsumo del ganado, y un sistema parcialmente integrado, bastante más grande en dimensión, en el que
El 35 se pasa, creo que es para autoconsumo y el 65 es para venta. Exacto, que lo veo bien desde aquí. Entonces, si bien todos producen lo mismo, son sistemas muy diferentes. Aquí tenemos la importancia del pastoreo y de estabulación en días al año, ¿no? Y vemos cómo este sistema está prácticamente pastoreando todo el año, mientras que este solo está pastoreando el 25% de la duración del año. Y los usos de recursos también muy diferentes. Este está muy dependiente de los pastos naturales. Este sería más bien cultivos forrajeros, praderas y otros cultivos forrajeros. Y este, que está ligado a ecosistemas más cerealícolas, sobre todo utiliza, en este periodo del año donde está pastoreando, utiliza sobre todo rastrojos. Rastrojos supongo que se sabe lo que son, es la hierba que crece después de la cosecha del cereal. Y es un recurso estratégico muy importante en la alimentación del ovino allá en España. Así pues, el mismo producto, pero tres sistemas totalmente diferentes. Del sistema más extensivo, que quizás sea el más similar al que tienen ustedes aquí, más ligado al pasto, sistemas un poquito más intensificados, sobre todo también aquí la intensificación en España se mide mucho en partos al año, ¿no? Esto sería un sistema de un parto al año. Estos pueden ser sistemas de 3 partos en 2 años o 5 partos en 3 años. Se está intensificando el manejo reproductivo, generalmente siempre incorporando más insumos externos. Un poco ese es un buen indicador de intensificación, es el manejo reproductivo de la explotación. Así pues, lo que les decía, mismo producto, con la misma denominación, tiene una marca de calidad, Ternasco de Aragón, pero sistemas de producción muy diferentes. Entonces, bueno, hay que calcular una serie de indicadores de eficiencia, autosuficiencia, presión ambiental que da la metodología en cuestión. No vamos a entrar, simplemente vamos a hablar un poquito de eficiencia, que sería la energía embebida en el producto partido por toda la energía necesaria, la sostenibilidad, que sería una ratio entre estos otros de autosuficiencia y presión ambiental, y la intensidad. Vamos a ver estos tres para que veamos un poco lo que les quiero decir al final. Así pues, la metodología es capaz de... Vamos a ver esto de cuál es la huella energética, si es renovable o no renovable, para cada uno de los insumos o los labores y servicios incorporados, para cada uno de los sistemas de producción o por bien para los productos que se producen en la explotación. Vamos a ver su huella, la cantidad de energía para cada kilo que se produce y su composición. Pero vamos a verlo un poquito para la carne de cordero aquí, en esta gráfica, en la que vemos la energía necesaria para producir 1 kilo de carne de cordero. Entonces, el tamaño del círculo es la energía, o sea, a mayor círculo, mayor energía necesaria para producir el mismo kilo de carne de cordero. Vemos como los sistemas extensivos pues necesitan mucho más que los intensivos. Pero aquí tenemos el porcentaje de contribución de recursos locales renovables a la producción de ese kilo. De manera que, en este caso, estamos a un 60% de la energía está producida de manera local y es energía renovable, mientras que los sistemas más industrializados necesitan una energía menor para producir 1 kilo de cordero, pero solo el 26% de esa energía es renovable. Así pues, en función de si tú consideras la energía de una categoría u otro, pues digamos que la huella es muy diferente en un sitio y en otro, ¿no? Al final, lo que les quiero decir es que tanto a nivel de la carne como a nivel del sistema hay un trade-off, que dicen los ingleses, o un compromiso entre intensidad y sostenibilidad. A mayor intensidad, menor sostenibilidad, y viceversa, y también con la eficiencia. Y esto se debe a que, aunque utilices menos energía en algunos de estos sistemas, esa energía es de origen no renovable. Y esto tiene creciente importancia en un mundo donde pues los combustibles fósiles escasean y además son de los mayores responsables, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Vale, pues me quedan 5 minutos, voy muy bien, así que vamos a pasar ya un poco a las conclusiones y algunas recomendaciones o algunas consideraciones personales al final, ¿no? Que también van muy en línea con lo que ya se ha dicho antes. Bueno, un poco para los mensajes para llevar a casa, que suelen decir los ingleses. Simplemente 4 cosas que reducen un poco las ideas principales que les quería decir yo aquí, ¿no? Los sistemas ganaderos y agrarios en general pueden ser multifuncionales. No todos lo son, porque los sistemas muy intensivos, por ejemplo, de broiler u otros, no son capaces de proveer servicios, bienes públicos a la sociedad.
Y entonces, incluso esos que acabo de mencionar, pues producen externalidades negativas. Entonces, unos y otros son muy diferentes. Y es necesario, por lo tanto, para revertir esa situación, valorar objetivamente los valores de no mercado e incorporar las políticas agrarias y ambientales, porque como los mercados no contemplan ni las externalidades negativas ni la contribución a los bienes públicos, el mercado no lo recoge, las políticas agrarias y ambientales deberían tratar de revertir eso, ¿no? Y en estos momentos se está hablando muchísimo, por ejemplo, del pago por servicios de los ecosistemas. Es decir, a los productores no se les paga por producir cordero, pero se les paga por producir paisaje, por ejemplo. Y ese es un debate que ahora está muy tanto en el ámbito académico como en el ámbito político de toma de decisiones, se está hablando mucho en Europa. Y luego, bueno, el sistema de producción, ya lo he dicho antes, determina el origen y la cantidad de todos los recursos que se incorporan a los productos agrarios y, por lo tanto, sus residuos y su circularidad. Los diferentes sistemas de producción, con un manejo muy diferente de los recursos y de las prácticas que implementan, van a definir cuán circular sea o no ese sistema. Y, bueno, esto también es un poco de perogrullo, pero la intensificación, que puede entenderse como el mayor uso de recursos no renovables para obtener mayores producciones y menores espacios de tiempo y pues generan más producto por unidad de energía, en este caso empleada, o energía, mayor eficiencia, es decir, más con menos, pero tienen una menor autosuficiencia, son más dependientes del exterior y un mayor estrés ambiental y, por lo tanto, contribuyen a una menor sostenibilidad. Lo que les decía, hay un conflicto claro entre eficiencia y sostenibilidad, que está ampliamente descrito, por otro lado, en la bibliografía, no solo con temas energéticos, pero con otros muchos temas. Así pues, y esto ya lo que digo ya se ha dicho antes un poco, ¿no? Yo creo que hay que empezar a cambiar el paradigma de lo que se habla mucho en estos momentos, ¿no? Y pasar de un sistema lineal basado en energías fósiles a un sistema más circular, y basados más en energía solar, de sistemas lineales no renovables a escala global, especializados, muy especializados, extremadamente especializados. En el caso de Europa prácticamente ya no quedan explotaciones mixtas, y basados en insumos, que es lo que estamos hoy, a un sistema circular, renovable, local, a una escala mucho más local, lo que decían antes del kilómetro 100, por ejemplo. Es otro de las cosas que se están discutiendo mucho hoy, ¿no? Lo del producto local y de temporada. Sistemas diversificados y basados, y esto es muy buena noticia para la ciencia, para los que nos dedicamos a los técnicos, los científicos, porque en lugar de estar basados en muchos insumos, tienen que estar basados en mucho conocimiento. Y la última, en cuanto a prioridades de investigación, dado que IMI es un centro de investigación, pues bueno, hemos estado hasta los últimos años en una situación de relativa estabilidad, ¿no? Donde la incertidumbre era relativamente baja y había cierto control, o el medio ambiente podía ser predecible, y también el ambiente socioeconómico era más o menos predecible. Había cierta estabilidad de precios, etcétera, ¿no? En estos momentos, bueno, y entonces se ha ido la estrategia ha sido eficiencia y productividad, ¿no? Pero en estos momentos de cambio, que estamos claramente en tiempos de cambio, la incertidumbre está creciendo muchísimo, climática, precios en los mercados, energética, etcétera, y tenemos muy poco control físico y socioeconómico. Nadie es capaz de predecir qué es lo que va a ocurrir, y entonces es donde se tiene que dar más importancia a la capacidad de adaptación y a la resiliencia de los sistemas. Y uno podría pensar, bueno, pues trabajemos en los dos sistemas, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente pues no trabajar solamente aquí, trabajar aquí también. El problema es que, como siempre, no es tan fácil, porque hay un claro conflicto entre trabajar hacia mayor eficiencia y aumentar la capacidad adaptativa. Eso se ve muy claro, por ejemplo, con el tema del vacuno de leche, ¿no? Que hemos sido muy eficientes con vacas que producen miles y miles y miles en países en Europa, y la media de producción es de 12.000 litros por lactación, una cosa así. Pero esos animales no paren más de 2 o 3 veces y bueno, su capacidad adaptativa es bajísima, ¿no? Y tienen problemas serios de reproducción, por ejemplo. Es muy difícil trabajar al mismo tiempo en eficiencia y en adaptación o resiliencia. Así pues, también hay que dejar de pensar en especialización e intentar diversificar más, ser más autosuficientes y dejar este conocimiento disciplinar y ya se ha dicho antes también, pues tener un conocimiento un poquito más holístico. Bueno, y con esto
lo acabo. Aquí hay una serie de bibliografía por las personas que quieran, cómo se va a quedar la presentación. Todo lo que les he dicho está publicado. Y, bueno, eso es todo. Simplemente, gracias por su atención. Y este es mi tío Eleuterio, que ha sido pastor de ovejas toda su vida.